Muy bien, esta vez vamos a ver motores neumáticos, cuáles son, para empezar, sus ventajas. Para empezar, ¿qué es un motor neumático? Un motor neumático es una máquina capaz de transformar energía de presión del aire comprimido en trabajo mecánico de rotación. Muy bien, este es un motor neumático. A este se le puso un silenciador, ¿sí? Más, sin embargo, también se le puede poner otra salida. Esa salida se puede ir, por ejemplo, una válvula 4.2. O sea, casi siempre se activan estos motores neumáticos con válvulas 2.2 o 3.2, pero también lo podríamos activar con válvula 4.2 o 5.2 para invertir el giro. De hecho, esta es una de las ventajas de estos cilindros, diré, de estos motores neumáticos. Muy bien, de las primeras ventajas que tenemos es que, comparándolos con los motores eléctricos, los motores neumáticos tienen las siguientes ventajas. No se calientan, es decir, no se sobrecargan aún estando bloqueados durante un largo tiempo. Si ustedes se acuerdan, los motores eléctricos, si ustedes los bloquean, empieza a generar mucha corriente eléctrica y se empiezan estos a calentar. Esto no pasa con los motores neumáticos. Por otro lado, un motor neumático pesa menos que un motor eléctrico de la misma potencia y tienen un volumen más pequeño, o sea, son motores pequeños y al tener, o sea, comparados con un motor de su misma potencia. Un motor neumático también, por lo mismo de que no tiene un volumen muy grande, también pesa menos. De hecho, casi siempre es como entre una cuarta o sexta parte del peso. Y por otro lado, los motores neumáticos no se dañan cuando se bloquean las sobrecargas y no importa el tiempo que estén bloqueados. Eso ya lo habíamos visto. Por otro lado, el arranque y el paro, el cambio de sentido de giro son instantáneos. Por ejemplo, un motor eléctrico no lo podemos hacer girar rápidamente en contra, o sea, está girando el motor, vamos a suponer, el sentido de las manecillas del reloj. No lo podemos hacer ahora, cambiar su rotación en contra de las manecillas del reloj, porque lo dañaríamos. En cambio, un motor neumático sí se puede hacer eso. El control de velocidad de un motor neumático es infinitamente variable a comparación de, por ejemplo, un sistema eléctrico que necesitamos un variador de velocidad, por ejemplo. Aquí, con la regulación del caudal, podemos estar variando las RPMs del motor. Por otro lado, otra cosa que ayuda a estos motores es que el aire comprimido que está entrando aquí, al motor, lo enfría. Y por otro lado, pues solamente necesitamos un mantenimiento mínimo del motor. Muy bien, vamos a ver este problema. Dice, una pieza de acero C45 es insertada manualmente en una máquina neumática de taladrado. O sea, ponemos la pieza, aquí está el banco, llevamos con ese banco, apretamos la pieza, ocupamos el mando bimanual y se empieza a accionar el taladro y después se empieza a bajar con este pistón el taladro, perfora la pieza, vuelve a subir, ¿sí? Y y pues ahí termina el proceso. Ahora, en este problema yo puse estos datos. No son para decir, bueno, estos datos pues nada más son rimbombantes, no. Aquí, en manufactura, ustedes deberían de haber visto cómo calcular potencias de motores, de acuerdo ahora sí al material que nosotros vamos a utilizar. O sea, por eso puse acero C45, a la broca que vamos a ocupar y a las RPMs. Voy a dejar en la descripción un video de cómo se calcula la potencia. Pero la potencia ahora sí, para este acero que está aquí, la potencia a perforar va a ser de 3106
watts o newton metros sobre segundo a unas RPM de 159. Es decir, esta broca de 30 milímetros. Para perforar esta pieza vamos a necesitar un motor que tenga por lo menos esta potencia a 150 RPM. Ahora, para barrenos que sea mayor a 1 pulgada, encontré el dato también en un manual de maquinados que el avance de la broca debe de ser a 60 milímetros por minuto, o sea, la perforación. Muy bien, este es nuestro diagrama neumático. Algo importante a destacar es que, bueno, para empezar, estamos ocupando el mando bimanual. Tenemos el mando bimanual. ¿Sí? También estamos utilizando esta válvula 2.2, la cual va a hacer que funcione el cilindro, tire el cilindro el motor, pero también lo detenga inmediatamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el motor no siga girando. Por otro lado, vamos a tener esta válvula temporizadora, la cual nos va a ayudar a que cuando una de las cosas, por ejemplo, tal vez sería desventaja, en un control electrónico sí podríamos saber, cuando lleguemos a las RPMs óptimas del motor para activarlo. Acuérdense que un motor gira de 0 a 100% de su velocidad, pero neumáticamente no podemos saberlo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un tiempo, y una vez dando ese tiempo, tampoco va a ser un tiempo muy largo, o sea, yo creo que en menos de un segundo el motor ya tiene su 100% de velocidad. Sin embargo, vamos a tratar de dar un tiempo de unos 2 segundos para que llegue el motor a su máxima velocidad. Y entonces, ahora sí, una vez que lleguemos al 100% de su velocidad, le damos tiempo para llegar al 100% de su velocidad, el cilindro se va a activar y vamos a empezar a hacer el proceso de taladrado. Una vez que terminamos de hacer la perforación, el cilindro va a regresar y va a activar esta válvula que está aquí, esta A1. Esta marca, si se fijan bien, no está al final de la carrera, sino está intermedio. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo lo que voy a hacer con esto es que cuando regrese el cilindro, voy a activar esta válvula que está aquí para que se tenga el taladro, o sea, va a avanzar el taladro, ¿sí? Todavía va a seguir girando en su regreso, pero cuando la broca se libere, ahí justamente vamos a detener la broca. Sí, la vamos a detener, y entonces ahora sí, el operador, pues ya, digamos, en cierta forma ya estaría más o menos seguro de que puede tomar la pieza. Por eso lo vamos a detener. ¿Cómo lo vamos a detener? Como ya les había dicho, con esta válvula 2.2. Muy bien, este va a ser el circuito que va ahora sí a resolver nuestro problema. Lo primero que tenemos es el mando bimanual. Como ya habíamos visto, para accionarlo necesitamos las dos manos del operador que se activen casi al mismo tiempo, o que pulsen el botón casi al mismo tiempo. Aquí tenemos el módulo de mando bimanual. Aquí tenemos nuestra parte que estamos estudiando, nuestro motor, ¿sí? Es importante hacer notar que no estamos dejando el escape 100% a la atmósfera, sino que le estamos poniendo una válvula controladora de caudal. El motor, el torque del motor y las RPM están en función a sus al caudal. Es decir, si nosotros dejáramos el motor a su 100% de caudal trabajando, tendríamos el máximo de RPM del motor, pero un torque mínimo. En cambio, si nosotros reducimos el caudal,
este torque va aumentando, pero las RPM van disminuyendo. Por supuesto, no podemos dejar el motor al 100% de sus RPMs, porque nosotros necesitamos un torque para cortar la viruta. Entonces vamos a tener esta válvula reguladora de caudal. Por otro lado, va a estar controlado por esta válvula 2.2. ¿Por qué? Para que cuando activemos el mando bimanual se active esta válvula e inicia el motor, y una vez que empieza a regresar el cilindro, lo desactivemos y se detenga la broca inmediatamente. Esto es con ayuda de que también el operador no tenga ningún accidente con la broca. Este tipo de control, por ejemplo, no lo podríamos hacer con control eléctrico. El motor seguiría girando por su inercia, mas en cambio, gracias al control neumático, sí podemos hacer que se bloquee el motor. Ahora bien, tenemos esta válvula temporizadora. Esta válvula temporizadora lo que nos va a ayudar es que cuando se activa el motor, cuando nosotros lo activemos, nosotros necesitamos una aceleración. Cuando nosotros veamos que vamos a dar un pequeño tiempo, tampoco un tiempo grande, en que la broca llegue a las máximas RPM que nosotros requerimos para barrenar. Si nosotros no le damos ese tiempo y el cilindro, el que está aquí, empieza a bajar, no va a alcanzar a barrenar, porque pues no vamos a llegar a las RPMs óptimas. Más en cambio vamos a dejar que el motor llegue a sus RPMs óptimas, y cuando llega a sus RPMs óptimas, entonces sí, ahora sí baje, y empieza a perforar. Ahora, cuando el cilindro empiece a regresar, vamos a dar una pequeña distancia, en el que el barreno todavía va a seguir girando para que la broca se libere del agujero. Una vez que la broca se haya liberado del agujero, se va a activar esta válvula 3.2 con rodillo escamoteable, y va a hacer que se detenga el motor. Ahora sí se detenga el motor en seco. La distancia que yo puse aquí, lo puse más o menos a la mitad de la carrera, ahorita nada más a modo de ejemplo. Pero ustedes tendrán que medir la distancia en la cual es óptimo para que ahora sí la broca haya salido totalmente del agujero. Ahora, ¿por qué de rodillo escamoteable? Porque lo que queremos es que nada más se active durante el regreso, no durante la ida. Si nosotros hubiéramos puesto un rodillo normal, el rodillo se activa tanto en la ida como en el regreso, pero nosotros nada más queremos que en el regreso del cilindro neumático se active. Por eso en este caso ocupamos el rodillo escamoteable. De hecho, por eso tiene esta flechita que va de derecha a izquierda, porque se supone que se va a activar cuando se regrese el cilindro. Vamos a hacer la prueba, la simulación ahora sí. Vamos a activar el mando bimanual, lo activamos, se activa el motor. Bueno, antes vamos a ajustar primero el tiempo. Ya está ajustado. Aquí la válvula reguladora de caudal también lo vamos a ajustar. Le vamos a dar ahora sí un avance lento. Yo creo que vamos a ponerle un 10% de abertura para regular el caudal. ¿Sí? Ahora sí vamos a activar el mando bimanual. Activamos el mando bimanual. Se va a activar la válvula 2.2. ¿Sí? Se empieza a activar el motor. Ya no llegamos al 100% de las revoluciones, ya empiezan a llegar. Y es cuando se activa la válvula temporizadora para que nos diera el tiempo de que el motor llegara a sus RPMs óptimas. Vamos a las RPM óptimas, empieza a taladrar, empieza a perforar el cilindro, ¿sí? Y ya terminó de perforar. En ese momento el operador va a soltar el mando bimanual. Empieza a regresar el cilindro. Si se fijan, todavía está aquí funcionando la broca, todavía no regresa el cilindro. Empieza a regresar el cilindro, va a tocar ahora sí A1, y se va a activar esta válvula.
para que el motor que tiene, ahora sí que está controlando la broca, se detenga. Se detiene, ¿sí? Se va a detener la broca ahí y regrese al cilindro. Y ese es nuestro sistema. Parece sencillo, pero si se fijan, poco a poco estamos pensando en más variantes, tanto para proteger al operador como proteger, por ejemplo, hacer un buen maquinado. Ahora bien, nosotros tenemos esta curva. Con esta curva nosotros vamos a seleccionar el motor. De hecho, anteriormente se daba todo un catálogo de todas estas curvas, y uno seleccionaba el punto de operación. Ahora, pues gracias al internet, esta curva de operación la encontré en la página de internet de Atlas Copco, y lo único que tuve que hacer fue introducir, para empezar, el torque y la velocidad, y me dio los demás puntos de operación: torque, velocidad y presión. Muy bien, esta presión que está aquí, esta de 6.3, es la que maneja en estándar la página de internet. Pero antes de llegar ahí, bueno, pues ya habíamos calculado la potencia que requeríamos, ¿sí? Y las revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto yo las transformé en radianes por segundo, 16.65. ¿Para qué? Para poder obtener el torque. Está el torque. Y este torque lo puse aquí, en esta página de internet. Las RPM ya las teníamos, las puse aquí. Nada más no sé por qué el programa luego me las bajó así a 157 y el torque me lo aumentó a 198 una vez seleccionado el motor. Pero de todas maneras yo podría regular el caudal y entonces ya podríamos llegar a las RPM requeridas. Ahora, muy bien, ¿qué nos quiere decir esta curva? Esta franja verde que está aquí es la potencia del motor. La azul, la curva azul, déjenme agarrar otro color. La curva azul, esta curva azul, ¿sí? Es el caudal que está ocupando el motor, o sea, el caudal de en litros por segundo de aire. Y la curva roja, esta curva roja, ¿sí? Esta curva roja es el torque. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, que es, digamos, de lo más importante, el torque va decreciendo, ¿sí? Va a ir decreciendo conforme las RPMs aumentan y el caudal. A ver, las RPMs aumentan conforme nuestro caudal aumenta, ¿sí? Ahí está. Y llegamos a las máximas RPM que están aquí. Pues si nosotros llegamos a las máximas RPM, ¿sí? Si nosotros llegamos a las máximas RPM, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a tener casi nada de torque. Ahora, si nosotros disminuyamos las RPM, vamos a tener el torque máximo, ¿sí? Entonces, pero para disminuir y aumentar las RPM, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir o aumentar el caudal. Ahora, se sugiere estar en este punto a la hora de escoger un motor, porque es donde tenemos la máxima potencia, y donde tenemos la máxima potencia tenemos la máxima eficiencia del motor. Ahora, nosotros al escoger un motor, nosotros podemos ocupar toda esta área. Se dice que tiene que estar entre un 25% adelante y un 25% atrás del caudal del punto máximo de trabajo.
Ahí es donde nosotros tenemos que seleccionar el motor. Si nosotros lo seleccionaríamos por aquí, ya estaríamos ahora sí haciendo una más la selección del motor. Pero si nosotros nos encontramos en esta área que está aquí, en esta que está aquí, nosotros estamos haciendo una buena selección de motor. Ahora, la presión que me pide por catálogo es de 6.3 bar. Pero yo le estaba regulando a 6 bar. Veamos qué pasa cuando yo selecciono 6 bar. Aquí tengo 6 bar. Esta es una curva de 6.3 bar. Y fíjense, esta punteada, esta curva punteada, es a 6 bar. Y esta que está aquí, es a 6.3 bar. Esa es otra cosa que hay que ver. Con tantito que disminuya o caiga la presión, cae mucho, ahora sí, la potencia. Entonces lo que debe... esto a qué nos lleva. Bueno, yo lo que hice fue hacer una nueva selección con 6 bar. Y me llevó para empezar a escoger un motor más grande. ¿Sí? Más grande. Y por lo mismo me dio un poco más de torque, un poco más de velocidad, pero también consume más potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy consumiendo más litros, o sea, 123 litros. El otro era de 80 litros, entonces lo mejor es aumentar un poco más la presión a 6.3 bar y vamos a disminuir el costo del motor. ¿Sí? Entonces queda claro, si nosotros disminuimos la presión, el trabajo y el torque van a caer. De hecho, fíjense cuánto cayó el torque, cayó de aquí hasta acá. ¿Sí? Casi 100 newtons metro. ¿Sí? Y de potencia ahí sí disminuyó muchísimo. Vamos desde, si por ejemplo en este motor grande ocupamos los 6.3 bar y lo disminuimos a 6 bar, ¿sí? Vamos a tener ahora una potencia que va desde los 500 a los 300, ¿sí? Entonces ahí también ya disminuyó la potencia en gran medida. Entonces este motor pues va a ser más grande, nos va a consumir más litros, entonces mejor vamos a preferir subir un poco más la presión. Por lo general, donde se regula la presión es en la unidad FRL, o sea, en la unidad de mantenimiento de aire. Entonces, en conclusión, fíjense, vamos a llegar a fíjense, como les dije, ocupa 80 litros, ¿sí? Y tenemos el motor, ¿sí? Y lo vamos a ocupar a los 6.3 bars. Si se fijan, es un motor más o menos relativamente grande, pero les puedo apostar que es un motor todavía más pequeño del eléctrico. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy.